Un saludo, soy John Londoño, profesor de inglés, y para esta ocasión traigo un video explicando the simple past with was, wasn't, were, weren't, o básicamente cuándo utilizar was, wasn't, were, weren't, ¿cierto? Entonces, estas palabras que tenemos aquí significan era o no era, era o no era, dependiendo del sujeto que utilicemos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la fórmula tenemos I was, yo era, y también es estaba. Entonces, yo era o yo estaba. He was, él era, él estaba. She was, ella era, ella estaba. It was, eso era, eso estaba. O aplica igual para el negativo wasn't. I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. Entonces el was lo vamos a utilizar con I, he, she, it. Was y wasn't lo vamos a utilizar con I, he, she, it. Entonces, esto quiere decir que vamos a utilizar were con you, we y they. Entonces tenemos you were, we were, they were. Y asimismo para el negativo vamos a utilizar weren't. You weren't, we weren't, they weren't. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría así. Tú eras, tú estabas. Nosotros éramos, nosotros estábamos. Ellos eran, ellos estaban. O pues ya con el negativo, ¿cierto? Que sería no era, no estaba. Bueno, también tenemos aquí cómo utilizarlo. En otro video en donde expliqué el verbo to be, expliqué que el verbo to be solamente se utiliza en combinación con, bueno, un tiempo simple, cuando tenemos un tiempo simple del verbo to be, solamente podemos combinar ese verbo to be con ciertas categorías gramaticales, que serían estas. Las mismas del presente aplican para el pasado. Entonces tenemos que vamos a utilizar was, wasn't, were, weren't, que en realidad vamos a escribirlo aquí. También se llama the simple past of be, el pasado simple del verbo to be. Entonces, vamos a utilizarlo con estas categorías: adjectives, descriptions, professions, places, feelings, emotions, nationalities, age, possessives, place of origin. Adjectives, adjetivos, descriptions, descripciones, prácticamente es lo mismo. Professions, profesiones. Places, lugares. Feelings, sentimientos. Emotions, emociones. Nationalities, nacionalidades. Age, edad. Possessives, posesivos. Pero deberíamos ponerle un possessive adjectives para que nos quede mejor. Possessive adjectives, adjetivos posesivos. Y place of origin, lugar de origen. Aquí tengo algunos ejemplos en la forma afirmativa. Entonces tenemos el affirmative. I was in class last Friday. Yo estaba en clase el viernes pasado. Entonces tenemos in class, que sería un places, un lugar. He was my boss 3 years ago. Él era mi jefe hace 3 años. He was my boss 3 years ago. Entonces, my, tenemos un possessive adjective. She was a very helpful coworker. Tenemos aquí a very helpful, es un adjective o una description, ¿cierto? She was a very helpful coworker. Ella era una compañera de trabajo muy servicial. Helpful, servicial, se me había olvidado por un momento la palabra helpful. Entonces, ella era o ella fue una compañera de trabajo muy servicial. Coworker es compañero de trabajo, compañera de trabajo. It was a sad day in our family. It was a sad day in our family. Entonces, it was sería fue un día triste en nuestra familia. It was a sad day in our family. Entonces tenemos
A sad tenemos aquí adjective description. O también podría ser emotion. You were on vacation last December. You were on vacation last December. Bastante interesante aquí porque este on vacation lo podríamos, lo podríamos utilizar como un places, pero en realidad este on es bastante interesante. On vacation no cabe en estas categorías. Tal vez on vacation podría ser como puede ser moments in time, algunos momentos en el tiempo. Moments in time, you were on vacation last December. Aunque también podría ser una preposition, porque on está funcionando como una preposición de tiempo. Sí, es mejor categorizarlo como preposition. You were on vacation last December. Tú estabas de vacaciones el diciembre pasado. We were drunk in that party. Nosotros estábamos borrachos en esa fiesta. Entonces, drunk sería un adjective description. They were my friends in university. They were my friends in university. Aquí estamos diciendo ellos eran mis amigos en la universidad. No tienes que poner in the university, no es necesario. Solamente in university. En casi todos los casos en inglés, en la mayoría de ocasiones, the sobra. They were my friends in university. Entonces aquí tenemos my possessive adjective, ¿cierto? Perfecto. Entonces, como lo he hecho en otros videos, voy a hacer la pronunciación rápida para mejorar la fluidez. En caso de que alguien quiera escuchar la pronunciación más rápida para practicar la fluidez. Y luego voy a ir con los ejemplos negativos y con los interrogativos, con las preguntas. Entonces vayamos. I was in class last Friday. He was my boss 3 years ago. She was a very helpful coworker. It was a sad day in our family. You were on vacation last December. We were drunk in that party. They were my friends in university. ¿Ok? Bien. Ahora eliminemos estos ejemplos y vayamos para la negative. Hagamos las oraciones o los ejemplos negativos. Vayamos con un adjectives. Tratemos de hacer los ejemplos con las categorías que tengo aquí escritas, como para hacer más visual. Adjectives, entonces podemos decir I wasn't fat when I was a child. Entonces, I wasn't fat when I was a child quiere decir yo no era gordo o yo no estaba gordo cuando era niño. Ok, sigamos con he wasn't. He wasn't. Adjectives y descriptions vienen a ser lo mismo. Vayamos con las professions. He wasn't a police officer 10 years ago. He wasn't a police officer 10 years ago. Él no era un oficial de policía o simplemente él no era policía hace 10 años. He wasn't a police officer 10 years ago. Bueno, sigamos con she wasn't. She wasn't, vayamos con un places, un lugar. She wasn't in the hotel room last night. She wasn't in the hotel room last night. Entonces, ella no estaba en el cuarto de hotel o en la habitación de hotel anoche. She wasn't in the hotel room last night. Vayamos con it wasn't. Bueno, recordemos que it lo podemos sustituir con un objeto o un animal. Vayamos con un objeto o un animal mejor. Vayamos con the cow. The cow wasn't. The cow wasn't sick 1 month ago.
La vaca no estaba enferma hace un mes. The cow wasn't sick 1 month ago. Ahora vayamos con los were, con los weren't. You weren't. Vayamos con un feelings. Bueno, ya puse el feelings aquí, sick. Emotions. Bueno, aunque sick también puede ser un adjective, una description. You weren't. Vayamos con un feelings. You weren't angry. You weren't angry when we visited you. You weren't angry when we visited you. Entonces, tú no estabas enojado cuando te visitamos. You weren't angry when we visited you. Vayamos con un we weren't. We weren't. Emotions, maybe. Podríamos hacer una con emotions. We weren't happy. We weren't happy with the graduation ceremony. Puede ser. We weren't happy with the graduation ceremony. No estábamos contentos, no estábamos felices con la ceremonia de graduación. Sí, we weren't happy with the graduation ceremony. Ok, vayamos con they weren't. They weren't. Tenemos una... vamos con nationalities. They weren't... they weren't British tourists. They weren't British tourists. Fácil. Ellos no eran turistas británicos. They weren't British tourists. ¿Ok? No recuerdo bien si sí hice la traducción de You weren't angry when we visited you. Entonces la voy a volver a hacer. Tú no estabas enojado cuando te visitamos. You weren't angry when we visited you. Ok, fácil. Ahora voy a hacer la pronunciación de estas oraciones con más fluidez. Para pues practicar mejor la fluidez, ¿cierto? Para practicar mejor el listening. Vayamos entonces. I wasn't fat when I was a child. He wasn't a police officer 10 years ago. She wasn't in the hotel room last night. The cow wasn't sick 1 month ago. You weren't angry when we visited you. We weren't happy with the graduation ceremony. And they weren't British tourists. Ok. Eso sería en el caso de las oraciones negativas. Vamos a eliminar estos ejemplos y vayamos con las preguntas, questions, ¿cierto? Primero vamos a tener las yes, no questions. Vamos a tener las yes or no questions. Bueno, ya sabemos que la fórmula nos dice que tenemos que utilizar I was, he was, she was, it was, you were, we were, they were, ¿cierto? Tenemos que respetar esa combinación de pronombres y verbos. Entonces, para que no quede muy largo la parte de las preguntas, voy a hacer algunos de los pronombres con la pregunta yes or no y otros los voy a hacer con la pregunta WH. Bueno, vayamos con la yes or no question. Entonces para la pregunta, primero siempre vamos a poner el auxiliar. En este caso sería was. Entonces, was I. Was I your teacher 2 years ago? Was I your teacher 2 years ago? ¿Fui yo o era yo tu profesor hace 2 años? Vayamos con was he. Was he. Podríamos hacer una con place of origin, ¿cierto? Porque este was I your teacher 2 years ago, este your lo hice con possessive adjectives. Hagamos una con place of origin. Was he from... No, cambiemos el he por un nombre. Was Albert Einstein from Poland? Was Albert Einstein from Poland? ¿Fue Albert Einstein de Polonia? Bueno, y así sucesivamente seguiríamos con
con she, was she, y con it, was it, ¿cierto? Hagamos una con where. Were we in class last week? ¿Estábamos nosotros en clase la semana pasada? Were we in class last week? Y vayamos con un were they. Were they were they interested in the movie? Were they interested in the movie? ¿Estaban ellos interesados en la película? Were they interested in the movie? Bueno, ese sería el caso de las yes or no questions. Entonces, was I your teacher 2 years ago? Was Albert Einstein from Poland? Were we in class last week? Were they interested in the movie? Ahora hagamos las WH questions. Podemos decir aquí, what was your favorite food when you were a child? ¿Cuál era tu comida favorita cuando eras un niño? What was your favorite food when you were a child? Why was I sick last weekend? Why was I sick last weekend? ¿Por qué estaba yo enfermo el fin de semana pasado? Why was I sick last weekend? Vayamos con las de where. No, where no. Vamos a hacer. Hagamos una con where. Where were you? ¿Dónde estabas? Where were you last night? Fácil. Where were you last night? ¿En dónde estabas anoche? Where were you last night? Y hagamos una con when. ¿Cuándo? When were they in the Bahamas? Yeah, when were they in the Bahamas? ¿Cuándo estuvieron ellos en las Bahamas? When were they in the Bahamas? Ok, para terminar entonces practicar la fluidez y creo que sería casi todo. Planeo explicar una cosita más y luego ya para terminar la lección. What was your favorite food when you were a child? Why was I sick last weekend? Where were you last night? When were they in the Bahamas? Ok, perfecto. Vamos a eliminar acá. Ya que todo está explicado, las affirmative, negative and questions. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Ver, por ejemplo, uno de los errores más comunes que los estudiantes cometen al utilizar was, were, wasn't, weren't. Entonces alguien me podría decir, profe, si yo quiero decir, yo trabajé en una empresa hace un año. Entonces, profe, yo trabajé en una empresa hace un año, ¿cierto? Entonces voy a poner I was worked in a company 1 year ago. ¿Me quedó buena, profe? No, no te quedó buena. Porque worked es un verbo. Y los verbos no están incluidos en las categorías que especifiqué acá. Si alguien vio el video que hice sobre el presente simple del verbo to be, es lo mismo que el pasado simple del verbo to be. No se puede combinar el verbo to be en un tiempo simple, en presente simple, en pasado simple, no se puede combinar con un verbo. Entonces, así como en presente alguien puede cometer el error I am go to the supermarket,
I am go to the supermarket. Ah, que yo voy para el supermercado. Yo voy al supermercado. Entonces, profe, yo pongo I am go to the supermarket. No, no está bien. No está bien porque estás poniendo go. Y aquí, I was worked in a company 1 year ago. No está bien porque estamos escribiendo worked y es un verbo. Go es un verbo. En ambos casos, ambas oraciones son incorrectas porque en un tiempo simple, presente simple, pasado simple, no podemos combinar am, is, are o was, were con otro verbo. ¿Cierto? Ah, profe, pero entonces si yo quiero decir yo trabajé en una empresa hace un año, entonces ¿cómo me queda? Eliminamos el was. Ah, profe, y entonces si yo quiero decir yo voy al supermercado, ¿cómo me queda bien? Eliminamos el am. ¿Ok? Tenemos que recordar que amisar en presente es ser o estar y solamente lo vamos a utilizar para decir ser o estar, dependiendo de la persona que utilicemos. Y lo mismo pasa en el pasado simple que estoy explicando en este video, con was y were. Was y were es era o estaba. Entonces solamente vamos a utilizar oraciones que incluyan el era o estaba, ¿cierto? Entonces estos errores hay que tenerlos muy en cuenta para no cometerlos. Por favor, no combinen verbos. En el momento en el que ustedes combinen un verbo con was, were en el pasado y combinen un verbo con am, is, are en el presente, ya la oración no tiene salvación. Bueno, ahorita también expliqué, pues acabo de explicar o vengo explicando que was, were significa era o estaba. Alguien más me va a decir, por ejemplo, profe, entonces si yo quiero decir yo estaba jugando fútbol, yo estaba jugando fútbol. Esa sí se puede hacer, ¿cierto, profe? Y no me va a quedar mala. Sí, exacto. Yo estaba jugando fútbol, entonces, I was playing soccer. O I was playing football. ¿Cierto? Eh, Está bien. Gramaticalmente la oración está bien. I was playing soccer, I was playing football. Ah, profe, pero playing es un verbo. Entonces, ahí se está poniendo un verbo. Claro, pero esta oración está gramaticalmente correcta porque esto es past progressive o past continuous, que es un tiempo verbal que es distinto a este. Entonces, a pesar de que la oración está gramaticalmente correcta, no tiene ningún error, no es la oración que estamos buscando si estamos trabajando the simple past with was, wasn't, were, weren't. Básicamente, si tenemos the simple past with was, wasn't, were, weren't, no podemos utilizar ningún verbo después de was, después de wasn't, después de were, después de weren't. Si hacemos eso, ya garantizado la oración nos va a quedar mal. Otro ejemplo, por ejemplo, alguien dice, ah, yo estaba, no, ya tenemos muchos ejemplos con yo, pero digamos, por ejemplo, ellos no estaban comiendo en ese restaurante. They weren't eating in that restaurant. They weren't eating in that restaurant. Una vez más, esto es pasado progresivo, no es el simple past with was, wasn't, were, weren't. Ah, profe, entonces ¿cómo me quedaría así como usted dice, con el simple past? Te quedaría así. They weren't in that restaurant. Porque recordemos que tenemos que decir era o estaba o no estaba. En este caso estamos diciendo no eran, digo, no estaban. They weren't in that restaurant. Ellos no estaban en ese restaurante. Entonces aquí arriba tenemos they weren't eating in that restaurant. Ellos no estaban comiendo en ese restaurante. Y they weren't in that restaurant. Ellos no estaban en ese restaurante. Ambas oraciones, aunque parezcan muy similares, son completamente distintas, tanto en estructura gramatical como en el significado, ¿cierto? Bueno, eso sería todo en cuanto a la lección. Espero que les haya servido de algo a quien haya visto el video y recuerden que les habló John Londoño, profesor de inglés.